¿Sí conocen a Bakunin? Bakunin, el anarquista. Si un escritor inventara un personaje como él, dirían que no puede existir. Que es pura fantasía. Decir que Bakunin y yo no nos llevábamos bien es un eufemismo. Le encantaba pelearse conmigo. ¿Saben lo que dijo cuando Engels y yo estábamos en Bruselas escribiendo el manifiesto? Marx y Engels, sobre todo Marx, son burgueses hasta la médula. Nosotros burgueses hasta la médula. Por supuesto, comparado con Bakunin, todo el mundo era burgués, ¿eh? Porque él eligió vivir como un cerdo. Y si tú no vivías como un cerdo, si tenías un techo sobre tu cabeza, piano en tu sala, un poco de vino para beber y un pan caliente, eras un burgués. Reconozco que el tipo tenía valor, ¿eh? Estuvo preso, fue deportado a Siberia, escapó, recorrió el mundo entero intentando fomentar la revolución en todas partes. Quería una sociedad anarquista y la única anarquía que consiguió estaba en su cabeza. Intentó provocar una rebelión en Bolonia, Italia, y estuvo a punto de matarse con su propio revólver. ¿Nadie ha visto una fotografía de Bakunin? Un gigante, con su cabeza calva, cubierta por una gorra gris, barba larga, mirada feroz. No tenía dientes, por el escorbuto debido a lo que le daban de comer en la cárcel. Parecía no vivir en este mundo, sino en algún mundo de su imaginación. Era insensible al dinero. Cuando lo tenía lo daba, cuando no lo tenía lo pedía prestado, sin ninguna intención de devolverlo. No tenía casa, o mejor dicho, el mundo era su casa. Llegaba a la casa de algún camarada y anunciaba: ya estoy aquí, ¿qué hay de comer? ¿Dónde voy a dormir? En una hora la casa era más suya que de sus propios dueños. Una vez en el Soho, estábamos cenando. Y Bakunin irrumpió en la casa sin tocar a la puerta, disfrazado de cura porque la policía lo andaba buscando por toda Europa. Nos sorprendimos porque pensábamos que estaba en Italia o qué sé yo, en otro lugar lejano, y provocando alguna rebelión, alguna revolución. Bueno, el caso es que casi arrancó la puerta, entró, miró a su alrededor, sonrió con su boca desdentada y dijo: buenas noches, camaradas. Y sin esperar respuesta, se sentó a la mesa y empezó a devorar grandes trozos de carne, chorizo, pan, queso, y a tragarse el brandy un vaso tras otro, como si fuera agua. Yo le dije: por favor, Mijail, por favor, toma vino, que es más barato. El brandy es carísimo. Bebió un poco de vino, pregonando, predicando, ordenando, discutiendo, ordenando, exhortando. Yo estaba furioso, pero afortunadamente fue Jenny quien le habló. Mijail, para allá, papá. Estás consumiendo todo el oxígeno de la habitación. Y él soltó una carcajada y siguió. La cabeza de Bakunin estaba llena de basura anarquista, tonterías románticas y utópicas. Yo quería que lo expulsaran de la Internacional, pero Jenny se opuso rotundamente, por supuesto. ¿No te parece ridículo? En cuanto se forma un grupo con apenas seis revolucionarios, ya están pensando en expulsar a alguno. El desgraciado se quedó con nosotros una semana entera. Bueno, una noche nos quedamos discutiendo y tomando, y tomando, y tomando, hasta que ninguno de los dos podía pararse. Y recuerdo que yo me quedé dormido en medio de una de las peroratas de Bakunin, y él me despertó sacudiéndome: todavía no he terminado de exponer mi punto de vista. Eran los días gloriosos, los gloriosos días del invierno de 1874. 71. Ah, sí, 71, cuando la Comuna tomó el poder en París. La Comuna de París. Bakunin les cayó como una mole, con todo su peso en esa revolución. Pero los franceses sí lo entendían, ¿eh? Decían: el primer día de la revolución, Bakunin es un tesoro. El segundo día, mejor matarlo. Bakunin y yo discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos, discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos, discutíamos y bebíamos, bebíamos y discutíamos. Mijail, tú no entiendes. El concepto de Estado proletario. No podemos eliminar el pasado por un momento de exaltación. Tenemos que construir una sociedad sobre los restos del viejo orden. El Estado proletario. Eso lleva tiempo.
No, pendejo, me dijo. El pueblo, acabando con el viejo orden, tiene que vivir en libertad inmediatamente o la perderá. El asunto empezó a ponerse ofensivo. Yo le dije, eres demasiado estúpido para entenderlo. El brandy había hecho su efecto. Marx, eres un arrogante hijo de puta. Como siempre eres tú quien no entiendes. Piensas que los trabajadores harán una revolución basada en tus teorías. No les preocupa ni una mierda tus teorías. Su rabia surgirá espontáneamente y harán la revolución sin lo que tú llamas tu ciencia. El instinto de la revolución está en sus tripas. Es más, escupo en tus teorías y escupiera en el suelo, cerdo. Mijaíl, puedes escupir en mis teorías, pero no en el suelo de mi casa. Límpialo inmediatamente. Siempre supe que eras un tirano y un déspota. Y yo siempre supe que tú eras un eunuco. Se puso furioso. Rugió, parecía un animal prehistórico. Se abalanzó sobre de mí y empezamos una lucha en el suelo. Pero estábamos tan borrachos que no podíamos hacernos daño y rodamos así todos. Y después estábamos tan cansados que nos quedamos ahí tirados en el suelo. Luego se levantó como un hipopótamo. Se desabrochó los pantalones y empezó a orinar por mi ventana. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pendejada estás haciendo, Mijaíl? ¿Y tú qué crees? Estoy orinando por tu ventana. ¡Eso es repugnante! Estoy orinando sobre Londres. Sobre todo el Imperio Británico. ¡No! ¡Estás meando en mi calle! No contestó. Se abotonó los pantalones, se acostó en el suelo y se puso a roncar. Bueno, después yo también me tiré en el suelo y perdí la conciencia. Y así nos encontró Jenny a la mañana siguiente cuando nos despertó. Todos tendrían que entender el valor de la Comuna de París, ese glorioso episodio de la historia humana. Todo empezó por una estupidez de Napoleón III. ¿El sobrino de Pepe Botella? Sí, exactamente, ese era un bufón, un actor. Actuaba, sonreía a las multitudes, mientras 16 millones de campesinos vivían en casuchas miserables y sus hijos morían de hambre. Pero como había promovido las elecciones, la gente votaba. Pensaban que eso era la democracia, un error muy común todavía en nuestros días. Bueno, pues este Napoleón III cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck. Fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre París, pero fueron recibidas por algo mucho más devastador que el ruido de los cañones. El silencio. Encontraron las estatuas de París tapadas con paños negros y una inmensa, invisible resistencia silenciosa. Desfilaron rápidamente por el Arco del Triunfo y sabiamente se fueron. ¿Y el viejo orden? ¿La República? ¿Los liberales? Los liberales, como se llamaban a sí mismos, no se atrevían a volver a París. Temblaban de miedo porque al irse los alemanes... Sí, porque al irse a los alemanes, París estaba ahora tomada por los trabajadores, las amas de casa, los empleados, los intelectuales, los ciudadanos armados. El pueblo de París no formó un gobierno, sino algo más, algo que los gobiernos siempre temen. Una comuna, la energía del pueblo, la comuna de París. La gente se reunía las 24 horas del día por toda la ciudad en grupos de 3, 4 personas, tomaban decisiones juntos, mientras que el ejército francés allá afuera sitiaba la ciudad, amenazando con invadirla en cualquier momento. París fue el primer enclave de libertad, la primera ciudad libre en este mundo de tiranía. Solo duró unos meses, pero la comuna fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes estaban hechas para ellos. Se cancelaron sus deudas.
Se pospusieron los pagos de la renta, las casas de empeño fueron obligadas a cerrar y a devolver las herramientas y cerradas. Los miembros de la comuna se negaron a cobrar un salario más alto que el de cualquier trabajador. Se eliminó el trabajo nocturno de los panaderos y a todos les fue permitida la entrada libre al teatro. ¿Cómo ves? Ay, ajá. Obvio, sí. Se reabrieron los museos, se organizó una comisión para permitir la instrucción a todas las mujeres, algo que nunca se había visto. La comuna declaró que el propósito de las escuelas era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes. Y ahora, ¿qué les enseñan a sus hijos? Hablan sobre la educación, pero ¿qué les enseñan? Solo lo que es necesario para tener éxito en su mundo capitalista. Los comuneros comprendieron la verdadera importancia de la educación, no solo con las palabras, con los hechos. Destruyeron la guillotina, ese instrumento de la tiranía, aunque sea de la tiranía revolucionaria. Sí, eso fue la Comuna de París. Las calles estaban siempre llenas de gente, todos con su bufanda roja. Ay, ondeando una gran bandera roja, que era el símbolo no solamente de un país, sino de toda la raza humana. Hombres y mujeres lloraban de alegría, se discutía en todas partes, la gente participaba de las cosas, parecía que sonreían más que antes, reinaba la amabilidad, las calles estaban llenas, eran seguras sin necesidad de policía. Sí, eso es el socialismo. Por supuesto que este ejemplo no podía ser permitido. El ejército de la República entró y comenzó la matanza. Los representantes de la comuna fueron llevados al cementerio, puestos contra el muro y fusilados. En total, 30.000 personas fueron asesinadas. La comuna fue aplastada por los lobos y los puercos. La comuna fue... No. La comuna sigue siendo un glorioso episodio de la historia humana. Me hace falta Jenny, me hace falta mis hijas. La comuna sobreviviera. ¿Cómo conseguir que la comuna sobreviviera? Me hace falta. Feliz Navidad, me hace... Siempre que en algún rincón del mundo me hace falta mis hijas. Feliz Navidad, me hace falta mis hijas. ¿Dónde está Jenny? Me hace maldito vacuna. Siempre que en algún rincón del mundo la gente comienza a experimentar una nueva forma de vivir, me hace falta la comuna. Siempre que en algún la gente comienza a experimentar una forma de vivir diferente siempre que en algún rincón del mundo la gente comienza a experimentar una nueva forma de vivir diferente al viejo orden. Esto no puede ser permitido. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Que el capitalismo ha triunfado? ¿Por qué? ¿Porque la bolsa ha subido hasta las nubes y los accionistas son ahora más ricos que antes? Pues sí. Pues sí, ha triunfado. ¿Triunfado? Sí, triunfado. Cuando la cuarta parte de los niños viven en la miseria, pues sí, ha triunfado. Cuando anualmente 40.000 de los niños estos mueren antes de cumplir un año, triunfado. En la ciudad de Nueva York, desde antes del amanecer, hay una cola de 100.000 personas esperando por solo 2.000 puestos de trabajo. Triunfado. ¿Qué van a hacer los otros 98.000? El capitalismo ha triunfado. Es por eso que... sí, es por eso que construyen ustedes más reclusorios. Sí, claro, el capitalismo ha triunfado.
triunfado. ¿Pero sobre quién? ¿Mm? Tienen maravillas tecnológicas. Han enviado hombres a la estratosfera, pero ¿qué pasa con los otros, con los que quedan en tierra? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué se lanzan a las drogas, al alcohol? ¿Por qué tienen estrés? ¿Tú tienes estrés? ¿Tienes colitis? ¿Tienes gastritis? ¿Tienes bilitis? ¿Por qué se enloquecen y matan? ¿Mm? No lo digo yo. Ahí están sus periódicos. Sus políticos no caben en sí de orgullo. Dicen que el mundo se mueve hacia un sistema de la libre empresa. ¿Están ciegos o no quieren ver? ¿No conocen la historia del sistema de la libre empresa? Cuando el gobierno no hace nada por el pueblo y lo hace todo por los ricos. El gobierno estadounidense le dio 100 millones de acres de tierra gratis. Gratis, gratis a la compañía ferrocarrilera. Gratis, gratis. Pero miró hacia otro lado. Cuando los migrantes chinos e irlandeses trabajaban 12 horas diarias en esa misma compañía y morían por el frío o por el calor. Y cuando los trabajadores se rebelaron y fueron a la huelga, ¿qué hizo el gobierno? Envió al ejército para aplastarlos. ¿Por qué carajos creen que escribí El Capital? Sino porque veía las miserias del capitalismo y de su sistema de la libre empresa. En Inglaterra ponían a los niños a trabajar en los complejos textiles porque sus deditos eran más adecuados para manejar los usos. En Estados Unidos, las niñas iban a trabajar a las fábricas de Massachusetts a los 10 años y morían a los 25. Las ciudades son hoyos negros de vicio y de pobreza. Eso es el capitalismo en aquel entonces. Y el capitalismo de ahora. Sí, claro, veo artículos de lujo en la publicidad de sus revistas, en las pantallas de televisión. Esas bonitas pantallas con tan bonitas imágenes. Ven tanto y saben tan poco. Nadie lee libros de historia. Pura basura de superación personal. ¿Qué carajos es eso del sincrodestino? ¿Qué carajos les enseñan en las escuelas en estos días? Aniversario de la Guerra del Golfo, una victoria rápida y dulce. Sí, conozco esta clase de victorias rápidas y dulces que dejan miles de cadáveres y niños que mueren por falta de alimentos y medicinas. En Europa, en África, en Palestina, la gente se muere por falta de... La gente se mata por las fronteras. La gente se mata por las fronteras. ¿Acaso han leído, entendido, escuchado lo que dije hace 150 años? Eliminen esas ridículas fronteras. No más pasaportes, ni visas, ni guardias fronterizos. No más cuotas de migración, ni banderas, ni compromiso de fidelidad a esa entelequia que es la nación. Trabajadores del mundo, únanse. Sí. Sí. ¿Me equivoqué? No lo hubiera pensado. Que el capitalismo fuera tan ingenioso para poder sobrevivir. No me imaginé que habría medicamentos para mantener vivo este sistema enfermo. Exacerban el patriotismo con chicharitos y milillitos y México, ra, para que la gente olvide su miseria. Hacen guerras, Libia, Siria, Afganistán, para resolver sus crisis económicas. Hacen... ¿Fanáticos religiosos? Ay, fanáticos religiosos. Paren de sufrir. ¿Cómo? Paren de sufrir. O como se diga. Prometiendo a las masas que Jesús va a volver. Créanme, yo lo conozco. A Jesús, Él no va a volver. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba por derrumbarse. ¿A quién? ¿Jesús? No, Marx. Yo había hecho mal mis cálculos, pero... Bueno, quizá por unos 200 años. Pero sí, habrá un cambio. Este sistema será transformado. El pueblo no es tonto, lo vuelven tonto.
pero su instinto, su sentido común terminarán por unirlo. Ya ha pasado otras veces, acuérdense de la comuna. Hasta Lincoln decía que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Así que puede suceder otra vez. Pero a lo grande. Y cuando ocurra, los que están en el poder, con toda su riqueza, todos sus bancos, sus ejércitos, no podrán evitarlo. Sus propios siervos se negarán a servirles, sus propios soldados se negarán a obedecerles. Por supuesto, el capitalismo ha hecho maravillas sin igual, milagros de la tecnología y de la ciencia, pero está preparando su propia muerte. Su hambre voraz de lucro, más y más y más y más, ha provocado un mundo todo revuelto. Lo ha convertido todo. La ciencia, el arte, la literatura, la música, el teatro, la belleza misma en mercancía para ser comprada y vendida. Los mismos seres humanos son artículos de consumo. No hablo solo de los trabajadores de la fábrica, no. También hablo de los intelectuales, de los literatos, de los artistas, de los periodistas, Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. Y cuando se den cuenta de que son todos trabajadores y que tienen un solo enemigo común, ¿qué van a hacer? ¿Se unirán? Harán satisfacer sus necesidades, y no solamente en su propio país, sino en todo el mundo. ¿El capitalismo no ha inventado la globalización? ¿El libre comercio? ¡Aprovéchenlo! Que les salga el tiro por la culata. Provocan una cultura mundial en contra del propio capitalismo. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Algo nuevo tiene que surgir de todo esto. Tenía 25 años, cuando estaba en París, y escribí que la gente estaba enajenada con su propio trabajo porque les disgustaba. Estaban enajenados con la naturaleza, porque entre más máquinas había, el humo, el mal olor, el ruido, lo que llaman el progreso, invadía su vida. Estaban enajenados con sus semejantes porque luchaban todos contra todos para poder sobrevivir. Estaban enajenados consigo mismos porque vivían una vida que no era la suya. Creían que una vida bella era posible solamente en los sueños, en la fantasía. Pero esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así. Todavía existe la posibilidad. Bueno, dije posibilidad. No seguridad. Ahora sé que todo puede pasar. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse. Suena demasiado radical. Recuerden que ser radical significa llegar a la raíz. Y en este caso la raíz, ¿quiénes somos nosotros, no? Les tengo una sugerencia. Imagínense que tienen forúnculos en todo el cuerpo, que al sentarse les da un dolor tan agudo que tienen que levantarse, tienen que actuar. ¡Actúen! ¿No quieren hablar más del capitalismo? Bueno, está bien. Ni del socialismo. Bueno, ni modo. Aprovechen la riqueza de la tierra. Apodérense de lo que necesitan. Agua, aire, árboles, hierba. Legalícenla. Casas agradables donde vivir, unas horas de trabajo y más horas de ocio. No se pregunten quién lo merece. Todos los seres humanos lo merecen, ¿sí? ¿Ya me puedo ir? Es que mi tiempo ya se acabó. Espero que no se hayan aburrido ni siquiera un poco. Bueno, mírenlo de esta manera. Como si fuera una segunda venida. La primera, ¿de quién fue? La de Cristo, ¿no? Es que Cristo no pudo y me mandó a mí, a Marx. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Porque si Marx no se hubiera muerto,
todavía viviría. Felicidades, ¿no?